Hola a todos, el día de hoy revisaremos el abordaje del paciente con proteinuria y hematuria. Sin duda un tema muchas veces sombrío para el médico de primer contacto, pero aquí lo revisaremos de una forma, como siempre, puntual, sistemática y eficaz. Bien, en todo paciente con proteinuria y hematuria, la primera pregunta que deberemos hacernos es si es glomerular o no glomerular. Hablaremos de que nuestra proteinuria es glomerular cuando la albúmina sea más del 40% del total de la proteína excretada. Si tenemos esta característica, podemos decir con seguridad que nuestra proteinuria es de tipo glomerular. De igual manera, si la relación proteinuria-creatinuria es mayor a 0.4, es otro dato altamente sugestivo de que nuestra proteinuria es de tipo glomerular. Por otro lado, con fines en ARM, si un paciente acude con proteinuria y hematuria simultánea, sin decirte cualquier otra medición específica, si tienes proteinuria y hematuria, muy probablemente estarás frente a una causa glomerular. Al igual que la proteinuria, también la hematuria puede tener características glomerulares. Y una característica de la hematuria glomerular es la presencia de acantocitos mayor al 5%. Si el paciente tiene acantocitos mayor al 5%, células dismórficas o eritrocitos dismórficos mayor al 20%, o si tiene cilindros hemáticos en el sedimento, con esos datos podemos asegurar que nuestro paciente tiene una hematuria glomerular. Una vez definiendo las características de proteinuria y hematuria glomerular, la pregunta que deberemos hacernos: si las tiene o no las tiene. Si no las tiene, deberemos evaluar para enfermedades no glomerulares, como una nefritis intersticial o una mieloma. Y aquí nos ayudará para el diagnóstico la electroforesis. Si encontramos cadenas ligeras aumentadas, hay que descartar mieloma. Si no las encontramos, deberemos abordar para patologías tubulointersticiales como la nefritis intersticial. Por otro lado, si nuestro paciente con proteinuria y hematuria presenta estas características, es decir, albúmina mayor al 40% del total de la proteína excretada, si presenta una proteinuria-creatinuria mayor a 0.4 y si presenta acantocitos mayor al 5%, eritrocitos dismórficos mayor al 20%, o si presenta cilindros hemáticos, si tiene esas características, deberemos evaluar para las causas de enfermedad glomerular. Y para ello deberemos hablar de los dos grandes síndromes: síndrome nefrótico, síndrome nefrítico y el síndrome hematuria-proteinuria. Bien, una vez que dijimos que nuestro paciente tiene proteinuria y hematuria glomerular, deberemos encasillarlo en uno de estos tres grupos. Con fines didácticos en esta clase, hablamos de síndrome hematuria y proteinuria a la hematuria asintomática y a la proteinuria asintomática. Bien, entonces, una vez que dijiste que tu paciente tenía daño glomerular, debes preguntarte si tiene proteinuria mayor a 3.5 gramos por día, si tiene hipoalbuminemia menor a 3.5 gramos por decilitro, si tiene hipertrigliceridemia, edema y cilindros grasos. Si tiene estas características en el contexto de daño glomerular, deberemos abordar para un síndrome nefrótico. Y los síndromes nefróticos pueden ser secundarios o primarios. Y para evaluar un caso secundario, deberemos preguntarnos si hay sospecha de afección sistémica. Si hay sospecha de afección sistémica en el contexto de síndrome nefrótico, deberemos evaluar para causas secundarias. Si no hay datos de afección sistémica, deberemos evaluar para las patologías primarias, como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa y la glomerulopatía de cambios mínimos. Entonces, ¿cómo quedamos? Estas formarán parte del síndrome nefrótico. Y vamos a ver que la más común en niños de estas tres es la glomerulopatía de cambios mínimos. Y de todas las glomerulopatías, esta es la que más se asocia a respuesta a glucocorticoides. De igual manera, cuando es secundaria, se puede asociar a entidades como AINES, linfoma de Hodgkin o el consumo de litio. Por otro lado, la membranosa es más común en adultos, principalmente de raza blanca, y cuando es secundaria se caracteriza por asociarse a enfermedades reumatológicas como lupus, a virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, el consumo de AINES, penicilamina y sales de oro. Por otro lado, la glomerulosclerosis focal y segmentaria se va a caracterizar
por presentarse principalmente en adultos, afectar principalmente a raza negra, y cuando es secundaria se asocia a VIH, consumo de cocaína, heroína, a reflujo vesículo-ureteral, a la presencia de obesidad y al consumo de AINES también. Bien, entonces estos son los datos pivotes que tienes para orientarte y para diferenciar entre cada una de las 3 glomerulopatías primarias más comunes. Además de lo anteriormente comentado, hay que remarcar que la glomerulosclerosis focal y segmentaria es la que más asocia a hipertensión y a falla renal crónica. La membranosa es la que más asocia a ¿qué? A trombosis y a adenocarcinomas. Y la de cambios mínimos es la que mejor responde a glucocorticoides. Bien, eso en el caso de que tu paciente presente datos ¿qué? De síndrome nefrótico. Si tu paciente, en el contexto de daño glomerular, no presenta síndrome nefrótico y presenta hematuria, hipertensión, falla renal aguda y proteinuria en rangos no nefróticos, es decir, por debajo de 3.5 gramos por día, y si además presenta edema, estaremos frente a un síndrome nefrítico. Y en este contexto deberemos preguntarnos si hay deterioro rápido de la función renal. Si hay deterioro rápido de la función renal en el contexto de síndrome nefrítico, y si además el paciente casi no tiene edema ni hipertensión, deberemos abordar para una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y los principales grupos de enfermedades son las vasculitis ANCAS positivas y la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal o el síndrome de Goodpasture. Por otro lado, si en el contexto de síndrome nefrítico el paciente no tiene desarrolla la falla renal aguda después de la semana, tiene hipertensión, tiene edema, deberemos evaluar para otras glomerulonefritis. Y aquí será importante medir el complemento. Si el complemento es bajo, estaremos frente a una glomerulonefritis postestreptocócica, a una membrano proliferativa o a las glomerulonefritis asociadas a lupus, endocardititis infecciosa y crioglobulinemias. Por otro lado, si en el contexto de síndrome nefrítico el complemento es normal, estaremos frente a una nefropatía por IgA, una púrpura de Henoch y una glomerulonefritis fibrilar. De esta manera, estamos haciendo un abordaje sistemático para desglosar cada una de estas entidades. Bien, pero nos falta un grupo. Si tu paciente con proteinuria hematuria cumple características de falla de enfermedad glomerular y no se encasilla en síndrome nefrítico ni en nefrótico, deberemos encasillarlo ¿en qué? En el síndrome de hematuria proteinuria. Y aquí deberemos descartar la nefropatía por IgA también, el síndrome de Alport y la nefropatía por membrana basal glomerular fina. Estas principalmente se presentan como hematuria asintomática. De esta manera, hicimos un abordaje puntual, sistemático y eficaz del paciente con daño glomerular. Nos vemos en las siguientes clases.